Hay una tendencia últimamente de humanizar a los próceres, ¿no? Hablar de cómo era en la intimidad, si tenían sentimientos, sí los tenían, bueno, estaban enamorados, cómo eran en su vida hogareña, eran graciosos, eran serios, bueno, y faltaba un aspecto todavía para conocerlos un poco más y terminar de humanizarlos, que tiene que ver con la parte de la economía. ¿Cómo eran con la plata? ¿Invertían? Despilfarraban, bueno, y ese hueco lo viene a llenar Mariano Tálora, que escribió este libro que se llama Los próceres y el dinero, inversiones, estafas, despilfarros de los grandes hombres de la patria. Está con nosotros, Mariano, te agradecemos mucho tu presencia. No, por favor, un placer, gracias. Y lo primero, yo veo que muy grande está escrito estafas y despilfarro. Dame un ejemplo de estafa y otro ejemplo de despilfarro para empezar, por favor. Tenés muchos. A ver. Tenés muchos. A ver, la historia de los próceres, como bien dijiste, nadie se puso a ver el tema del dinero. Siempre lo juzgamos de lo político, pero si manejaban bien la plata, qué hacían, y después qué vínculo había entre sus negocios personales y el poder. Claro. Y te puedo asegurar, lamentablemente, hay una relación total. Ah, ya viene de hace no, mucho por eso. Creo que estamos en veda electoral, si no estaríamos hablando de otras cosas. Pero ¿no? hablemos de próceres, que en este caso... No, por eso. No Mira, están en te la encontrás, boleta. si querés, vamos de menor a mayor. Nuestro primer presidente, Rivadavia, que es decir, ya arrancó con el pie izquierdo, fue el que declaró el primer default de la Argentina y el que inauguró la deuda externa en la Argentina, ¿no? Eso desde el punto de vista político que se lo podés llegar a cuestionar. Eso es genial. El primer presidente inauguró la deuda externa. La deuda externa, exacto, que terminó, pero años y años, recién hace poco se terminó de pagar. Pero lo más gracioso de Rivadavia es que era un tipo por ahí, no muy agraciado físicamente, esto es lo que dice en la historia, pero un tipo con, digamos, tenía un verso exquisito, si querés. A la hora de los negocios convencía a cualquiera. Y el primer gran negocio que él hace, si querés, primero le pone el ojo a una señorita, obviamente de familia acaudalada, Claro. y en ese momento lo que estaba... digamos, de moda era el tema de la dote. Es decir, la dote era el patrimonio que entregaba el padre de la novia para que el hombre le garantice un determinado nivel de vida a la mujer, porque en esa época la mujer no trabajaba. Entonces ya cuando convenció primero a los padres de poder casarse con la novia ni decidía, decidían los padres, le pidió un anticipo a la dote. Fíjate. Excelente, muy bueno. Yo me llevo a tu hija, pero dame un anticipo, por favor. Ya también yo, ¿me podés dar tal? Y bueno, los convenció a ir a hacer el primer gran negocio, y digo, Rivadavia tenía una visión de negocio, pero era malo para los negocios, y dice, bueno, hay que comprar una fragata, que la estamos comprando por 2 mangos con 50, bueno, te la hago corta la fragata, en verdad. La compró, tenía otro dueño, termina yendo a juicio, lo perdió y perdió. Mirá, y uno lo ve esa tan serio plata. en esos cuadros, ¿no? Iba a decir fotos, en esos cuadros. Bueno, ahí creo que fue cuando se enteró de que no era un buen negocio la fragata, ¿viste? Claro. Estaba serio. Ahora, Mariano, ¿cuál fue el presidente que peor manejó el dinero y el que mejor lo manejó? Bueno, O el prócer, ¿no? ¿qué? Capaz que no llegó a Prócer, presidente, pero sí. claro, es verdad, es No, prócer. te digo, a ver, lo que vos podés cuestionar, por ejemplo, tenés a Roca. Roca claramente vivió de su poder, vivió de su estatus a través del gobierno. Mirá lo que hacía Rosas, por ejemplo, él decía, compraba una tierra por 2 mangos con 50, no es que era un visionario. Salía mucho eso, ¿no? Entre los próceres. De comprar cosas por 2 mangos con 50 y Bueno, en después ese momento venderlo caro, donde- se ve que ya venía de... Vos pensás que la tierra, había tanta tierra, Claro. es decir, vos por ahí veías, mirá lo que cambió, hoy es mucho más caro la construcción, la tierra que la construcción. Y antes al revés, por ahí eran tierras inmensas y la casita era así chiquitita y valía más la casa que la extensión. Perdón, de estabas tierra. hablando de Roca. No, pero Roca compraba tierra. Che, esto, 2 mangos con 50, pero no es que tenía una visión de negocio diciendo esto realmente va a valer muchísimo. El problema era que él era el presidente y él decidía por dónde iba a pasar la infraestructura. Claro. Entonces, al año después pasaba el tren, Claro. pasaba, no sé. Y de esa Sí. forma hizo un montón de fortuna y sí lo que se le cuestiona a Roca que entregó medio país. Claro. Y, digamos, sabemos que la campaña del desierto, básicamente lo que hizo es expropió un montón de tierra a los indios y se lo entregó a quién, ¿no? A vos, a nosotros, Claro. a los amigos, a la rural, y entregó más de 40 millones de hectáreas. Claro. Cuando uno piensa 40 millones de hectáreas, no sé, eso es un país prácticamente. Claro. Mariano, ¿y alguno con alma emprendedora? Alma emprendedora tenés varios, pero uno Sarmiento. Mira, Sarmiento para mí, más allá de que lo conocemos por sus convicciones, por su fuerte carácter, que decía un carácter de M, ¿no? De duro, pero un tipo muy emprendedor. Pero mirá dónde pega el salto, parecido a algo a Rivadavia. Él era un luchador, buscaba siempre, se iba a Chile, buscaba qué hacer, hasta que un día se hace muy amigo de un gran empresario chileno que trabajaba con minas, minero, muere. Entonces él se casa con la viuda.
otra vez lo mismo. Y ahí pega el salto Sarmiento, que se puede dedicar a la escritura, trae una imprenta del exterior para empezar su imprenta, pero fue gracias a que se casa con Benita Pastoriza, que durante toda su vida lo criticó hasta públicamente de haber dilapidado su fortuna. Pero ahí se casó antes de iniciar su vida política o No. ya siendo un hombre poderoso. No, fue en su comienzo. Sarmiento tuvo su nombre, porque por eso siempre fue una persona que se acomodó por su carácter, por su presencia. Obviamente no había sido ni presidente en ese momento, pero cuando se casa con Benita Pastoriza es un antes y un después, porque ahí Sarmiento se empieza a posicionar dentro de la élite de la Argentina, pero gracias a la guita de la mujer, Claro. digamos. Sí, pues aparte en esa época si no tenías plata no podías hacer política. Uy, parecido ahora. Bueno, en fin. Yo estoy tachando mientras vos hablás porque acá tenemos un listado de próceres. Hasta ahora ya nombraste a Roca, a Rivadavia, a Sarmiento, a Rosas, pero es José de San Martín, José Francisco de San Martín. Nos falta conocer acerca de él, Bueno, cómo manejaba la plata. Tenés dos próceres que uno se termina, si querés, hasta enamorando y cada vez tiene más respeto. Uno es San Martín y otro Belgrano. Ah, qué suerte. ¿Sabés que tenía miedo que me dilapide a San Martín y Belgrano? No, a ver, San Martín te lo quisieron ensuciar. Acá no existe un político, como pasa hoy, que siempre hubo otro que está en la vereda de enfrente lo quiso ensuciar. San Martín tuvo una vida obviamente relacionada a la guerra. ¿Por qué? Militar, nació militar, se desarrolló militar. Era una forma de llegar al poder, ser militar. Claro. Era o tenías plata o eras militar. Eran las dos carreras, no como hoy que por ahí cambia. Claro. Pero Ahora con ser famoso ya te por ahí. Claro, por ahí Sí. la pegás con algo y listo. No, ha cambiado. Antes militar era algo muy fuerte porque defendía los colores, la patria. Pero fíjate lo que pasó a San Martín. San Martín todo lo que ganó fue por la guerra. Ganaba un combate, una batalla, tenía tierra en Argentina, en Perú, en Chile. Llegó un momento que él, fiel a sus convicciones, se va a vivir a Mendoza. En ese momento se pelea, por ejemplo, con Rivadavia y empieza a caer su posición económica, pero rotundamente, al punto de caer en bancarrota. Y seguía él donando plata. Por Eso es decir, cayó en bancarrota, pero no corregime, por mal manejo de su economía, sino porque regalaba mucho, donaba. Una combinación o total. también tenía Primero, problemas, seguía sí. manteniendo esta postura que él de su sueldo parte donaba, pero después le pasó que Argentina entra en default, recién te decía, se peleó con Rivadavia, Perú entra en default, él recibía pensiones de Perú y de Argentina, de repente se encontró, no tengo ingreso, empezó a malvender sus propiedades, Claro. tuvo problemas también con estafa de unos amigos que le alquilaban una propiedad, no le dieron la guita, pero fue el único que empezó creciendo, cayó, porque llegó a lo último en bancarrota y terminó su vida con un gran patrimonio. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años de su vida, un gran amigo de él, de las batallas, fue Alejandro Aguado, que fue un gran, si querés, banquero francés, le termina en un testamento diciendo que él se iba a encargar de quedarse a cargo del tutor de los hijos y de su fortuna. Y los últimos 10 años, San Martín pega un salto impresionante. Claro. ¿Cuál fue el prócer que mayor fortuna dejó a sus herederos, imagino? ¿Cuál fue el que No, más bueno, plata? Más juntó? plata, claramente, Roca y Urquiza son dos que dejaron fortuna. Y en tercer lugar debería estar Rosa, pero a Rosa se le confiscó todo. ¿Y el que menos? ¿El más pobre de la lista? Y tenés a uno Belgrano. 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 Belgrano, por Justo nos ejemplo- faltaba hablar de Belgrano. Claro. Te iba a preguntar Belgrano, de- por ejemplo, cuando murió no había plata ni para su lápida, que el hermano lo que hizo fue cortar un mueble, imagínate, cortar un mueble y pusieron su nombre en su lápida. Después le hicieron el monumento. Pero ahí tenés, Belgrano viene de padre rico y él termina siendo un hijo pobre. Y siendo como San Martín, que ganó batallas, muchos hacen Belgrano, creador de la bandera. No, pará, eso capaz que a cualquiera se le hubiera ocurrido, celeste y blanco. No, Belgrano es un tipo que con la espada de arriba de caballo iba al frente a luchar en guerras, manejó el ejército del norte, etcétera, etcétera. Y vos decías que San Martín ganó mucho dinero con eso de ser militar. Bueno, Belgrano también habrá ganado mucho dinero en su momento. Sí, pero vos No sé fíjate... decirle dinero, ¿no? Patrimonio, no sé. Sí, cómo. más que nada era tierra, Eso. pero a ver, era una época que el que quería hacer negocio hacía la diferencia y Belgrano nunca lo quiso hacer. Es más, él viene, el padre rico, el padre Belgrano era, imagínate hoy el tipo más rico de la Argentina, era el padre Belgrano, Mirá. pero un estafador. Ah. Termina siendo preso, Belgrano en un momento decide ir por la vereda de enfrente y ahí es donde nace Belgrano, es decir, che, yo no soy mi padre. Mirá. Y por eso te digo, lo resaltás y muere realmente pobre que le termina pagando con su reloj al médico que lo atendió y pidiéndole a su peor enemigo
plata prestada porque no tenía ni siquiera para comer ni para mantener su familia y sus amigos. Qué bárbaro. Y el domingo vamos a ir a la Espacio, vamos a ver cada nombre en las boletas. Pero bueno, si quieren que se les levante el ánimo, les recomiendo Los próceres y el dinero, inversiones, estafas y despilfarros de los grandes hombres de la Argentina, escrito por Mariano Otálora, que estuvo conversando con nosotros en Hoy Nos Toca. Esto fue periodismo riguroso, no fruta periodística.